Doral Kia en el 101-55 Northwest y la 12 calle en Doral. Abierto los 7 días de la semana con especiales en todos los modelos. 10 años o 100,000 millas de garantía. Por eso usted no paga tarifas mecánicas, intereses muy bajos y planes especiales para todo tipo de crédito. Su solución es sin dudas Doral Kia. Para detalles llame al 786-259-7156. Doral Kia. Tanta gente no puede estar equivocada. Muchas personas dicen, mi hogar es mi castillo. No importa si es un efficiency, es una mansión de 25 habitaciones con piscina. Y es verdad que nuestro hogar es un castillo, porque es el lugar donde buscamos descansar y pasarla bien y separarnos de todo lo demás. Por eso, si alguna vez tiene algún problema como salideros, si hay un fuego, si tienes daño por un huracán o a lo mejor tiene algún problema de plomería, recuerde que deben llamar a Preferred Adjusting Services, que ellos le van a ayudar. Pueden llamar al 786-597-2410. Liena, ¿no es verdad? Es correcto, nos pueden llamar al 786-597-2410 y lo podemos ayudar con salideros de agua, con tupiciones, con daños por causa del huracán, fuegos, vandalismo, moho, cualquier daño que tenga su propiedad. Lo primero que tiene que hacer es llamarnos al 786-597-2410. Ingrid y Lucía, Iraín, ustedes se imaginan un congrí cocinado al carbón con chicharroncito por arriba. Y si a eso le agregas unas costillas o un pollo también cocinados al carbón. Óigame, ¿y qué les parece si a eso lo acompañamos con un tamal original cubano, con maíz de verdad, con tostones y yuca con mojo? Vaya, que se me hace la boca agua ahora mismo. Ya, Iraín, por favor. Eso no es real en este pueblo. ¿Dónde tú vas a encontrar eso? Estamos hablando, definitivamente, de ciencia ficción culinaria. Y después que le pongan sal. No, Raulito, eso es una realidad. En Country Fruits and Juice, en la Chrome Avenue y la 122 calle, el tamalazo, donde también disfrutas de batidos y jugos naturales. Sí, en la 122 calle del Southwest y Chrome Avenue, en un ambiente familiar con monta de caballos y ponis para los más pequeños de la casa. Chrome Avenue y la 122 calle del Southwest. Ahí nos vemos. ¡A comer! La Meca Radio presenta el show de Gema Carrillo. De todo y para todos, con Gema Carrillo en La Meca Radio. Hola, ¿cómo están? Muy feliz de estar de nuevo con ustedes aquí en La Meca Radio. Recuérdense que no tienen que esperar al final para guardar y like lo que estamos haciendo. Ahí está el botón para que nos ayude. Suscríbase al canal, no tenga miedo. Estamos muy contentos de estar aquí hoy con ustedes de nuevo, ya casi llegando a las fiestas, uniéndonos para las fiestas de Navidad, de Año Nuevo, Hanukkah, que celebramos también Hanukkah. Y muy contentos de esta oportunidad de poder estar con familiares, amigos en estas fiestas que son tan importantes para nosotros, no tanto por los regalos y la comida, pero por la oportunidad que tenemos de compartir con esas personas que nos quieren y esas personas que nos ayudan durante el año. Y ustedes también, así que queremos darles gracias por reunirse con nosotros de nuevo hoy. Y queremos presentarle a la persona que tenemos invitado hoy, que es una persona que estamos muy, pero muy contentos de haber podido que nos dijera que sí, que venía al programa de hoy. Es el doctor Javier F. García. Hola, buenas tardes. Que es el decano de la Universidad Humboldt International University, que es una universidad local aquí en Miami. La sede principal está aquí en Miami y es una universidad que originalmente se fundó en España. Pero vamos a dejar que Javier sea el que nos cuente quién es él, de dónde viene, por cómo llegó aquí, qué es lo que estamos haciendo. Vamos a ver, Javier, cuéntanos un poquito de tus principios, dónde naciste, cómo llegaste hasta al Javier que eres hoy en día, doctor García. Ok. Bueno, yo en realidad nací en Cuba, en una familia. Mi mamá había vivido aquí en los Estados Unidos, vivió en Nueva York por unos cuantos años y aprendió la profesión de textil. Trabajó en MacGregor y cuando fue a Cuba continuó trabajando en MacGregor. Y mi papá trabajaba reparando equipos electromédicos. En aquella época aquello era una cosa bastante avanzada. Y ese ambiente a mí siempre me dio la idea de que yo quería ser ingeniero.
Primero, bueno, yo nací antes de la revolución, el denominado desastre que ha sumido en el desastre a todo nuestro país, pero nací antes de la revolución, fui a una escuelita privada muy buena, daban clases de educación cívica, de inglés, una excelente escuela, pero bueno, llegó la cuestión esta de hacer todo público y bueno, fui a una escuela pública, etcétera. Y esto fue en Cuba, donde fue en Cuba. Déjame interrumpirte un momento para presentar también al señor Montes, que como ya Montes es parte de la familia, claro, que se me olvidó presentarlo, pero el señor Montes, José Montes, no es solamente mi copresentador, pero también es profesor de Humboldt International University, entre otras cosas, porque es colaborador en todos los sentidos, en investigaciones, etcétera, que hacemos. Javier es muy modesto y muy humilde. Javier tiene una colección de títulos universitarios que no caben en un closet. Pero bueno, no voy a interrumpirlo. Lo que voy a tratar es hablar más bien de la vida, porque yo creo que los títulos vienen por la vida, ¿no? Entonces, cuando ya más o menos fui adolescente, en Cuba no dejaban oír la música de rock, los Beatles. Yo soy fan a los Beatles, y quería usar el pelo largo y los pantalones apretados como a la moda esa, y me convertí en una persona proscrita. No era yo solo, había muchos. De hecho, la mayoría de ellos están aquí en Miami hoy. Y mi mamá se enfermó mucho con todo esto, tenía mucha preocupación conmigo, y lo único que me pedía ella que no dejara mis estudios, pero que en Cuba iba a tener problemas, que me fuera, que hiciera algo para irme de Cuba. Yo no tenía familia en aquella época en los Estados Unidos, aunque sí, una tía mía vino después, pero la realidad es que aparecieron unas becas para la ex Unión Soviética, entre las cuales había ingeniería, y yo me apunté en una sin saber tan siquiera lo que era. Sinceramente, en ese momento uno no sabía nada, y me fui a la Unión Soviética a la edad de los 16 años. Me preparé un año allá en el idioma, qué sé yo, y empecé mi carrera, y la verdad con mucho éxito. Yo le prometí a mi mamá que iba a sacar las mejores notas que se podían sacar. ¿Y cómo fue que tú llegas? Explícanos un poquito, ¿cómo es que tú decides o te deciden por ti? ¿Cómo es que tú escoges de todos los lugares del mundo ir a la Unión Soviética con 16 años? No, es que no había otra cosa que escoger. En Cuba no había otra opción. Es one choice, ahí no había más nada. ¿A dónde ibas a ir? Sí, era una isla cárcel. Y además yo era uno de los prisioneros más destacados, porque yo, con la edad que tenía, estaba en algo que ellos denominaban diversionismo ideológico. O sea, en Cuba nunca se ha sido libre, y menos para escuchar la música que uno quería en ese momento, que era, rock, Beatles, Rolling Stone, Chicago, Queen, todas esas cosas, ¿no? Entonces, bueno, tuve la suerte de poder enganchar esa beca. Ellos lo que querían es que se fueran gente ahí, cualquiera, no les importaba, ahí no importaban ni las notas que tú tenías, ni nada. El asunto era cubrir una cuota ahí y mandar gente para allá. Entonces, la carrera que cogí, que tomé, era una carrera de estudio de ciencia de los materiales, ingeniería en ciencia de los materiales. Me gustó mucho desde el principio. Había que estudiar mucha física, mucha química de todo tipo, mucha matemática. Y desde el primer día que empecé en la escuela, empecé a obtener notas todo el máximo, desde la primera clase. La primera clase, el primer día me llaman a mí, y yo, el ruso estaba en pañales todavía. Una profesora de química me dice: a la pizarra, el primer fulanito de tal. Entonces voy yo a la pizarra, me hace una pregunta. Nosotros no habíamos recibido ninguna conferencia y no entendía nada. Y me dieron 2, pero de ahí en adelante, en la otra clase y en todas las clases sucesivas, obtuve las mejores notas. Así, ya llegando a segundo año, me llama el profesor de física, jefe de la cátedra de física, y me dice que si yo quería investigar. En mi familia no había nadie que había estudiado educación superior, cuanto menos que una gente que qué cosa investigar. Yo no sabía qué cosa era investigar. Y déjame hacer una pregunta, como estabas hablando de lo te voy a interrumpir para aclarar una cosita. Cuando tú llegas a Rusia, antes de llegar a Rusia, ¿ya tú tenías una base de idioma? ¿Habías estudiado algo? Estudié un poco de idioma en Cuba, pero la verdad no sabía nada absolutamente. Sí, porque cuando yo llegué ahí no se entendía nada. Eso suele suceder. Sí, porque una cosa es la teoría y la otra es la práctica. La vida es mucho más fuerte. Y entonces, a pesar de todo, la profesora te llamó para que fueras a resolver el problema. Y quiero decirte que en un tiempo relativamente corto, porque como yo me relacionaba mucho con
los otros estudiantes, incluyendo rusos o de otros países, pues hablé el ruso bastante bien. Hoy lo sigo hablando de manera fluida. Y entonces me invitan a investigar el director de la cátedra de física, y empiezo a participar en la investigación. De ahí en adelante mi vida se transformó, porque yo me pasaba la vida en los laboratorios y así terminé mi carrera, o sea, con trabajos de investigación y trabajos prácticos de la ingeniería. Recibí una muy buena formación, los rusos, en estas ramas de ciencias duras, pudiéramos decir de alguna manera, desde muchos años antes, de la época de los Lomonosov, tienen una formación muy fuerte. Cuando termino la carrera, me dieron la maestría por adjudicación, porque yo desarrollé un dispositivo ahí para definir unos componentes de un metal de acero inoxidable, y me proponen una beca para el doctorado. O sea que al mismo tiempo, básicamente al mismo tiempo que tú estás haciendo tu licenciatura, estás en realidad completando tu maestría. Exactamente. Wow. Y entonces me proponen eso, ya dependía de Cuba que lo aprobaron o no, pero dio la casualidad que sí lo aprobaron. Ya en ese momento yo estaba casado, me casé muy joven, a los 18 años, tenía una niña, y que bueno, vivo en Moscú hoy. Y en fin, sigo yo mi carrera esta académica ya muy fuerte, ya muy metido en lo que es la ciencia, toda esta serie de cosas, y a los 26 años termino yo mi PhD. O sea, ya a los 26 años tú tenías una licenciatura, una maestría, una ingeniería, una maestría y un doctorado. De verdad que y una esposa rusa y una niña. Y una niña. Ya tenía dos niños. Oye, eso. Cuando terminaron. Entonces estaba aprovechando el tiempo completamente. Sí, entonces me regresé a Cuba. En Cuba, cuando llegué, no había trabajo para mí. Fui a un instituto de investigaciones que me tocaba trabajar y me dijeron, no, pero si tú no tienes todavía la categoría científica, no puedes trabajar aquí. Tienes que empezar como desde técnico, como desde ingeniero o algo de eso. Y empecé a dar tumbos para aquí y para allá, y decidí ir a la Academia de Ciencias a hablar con el presidente de la Academia de Ciencias. Y entonces, al ir ahí a la Academia de Ciencias, la gente le causó mucha impresión de cómo esta persona va a venir a ver casi una persona que es un ministro, así, pero yo un poco atrevido, era ¿no? un joven un poco que asumía esos riesgos, y entonces me ponen al aula con el doctor Altschuler, que era el vicepresidente de la parte físico-mecánica, y él me deja trabajando de especialista ahí en la Academia de Ciencias. Ahí trabajé un tiempo, pero yo quería ser investigador. Para eso en la misma universidad, en la Academia de Ciencias. En la Academia de Ciencias empiezo a ser especialista coordinando cosas de investigación, pero eso era un trabajo casi que burocrático. Claro, claro. Y entonces yo quería investigar, y entonces los resultados de mi trabajo en una fábrica que había en Cuba, no sé si existe todavía, que se llamaba Antillana Acero, los empecé a introducir ahí, o sea, el enfriamiento acelerado, las cabillas y esto y lo otro. En Cuba no te dan nada por eso, el impacto fue muy grande, económico, pero y a mí tampoco me daba lo mismo, yo lo hacía por una cuestión profesional. Ahí también me vinculé ya a dar clases de diferente tipo, empecé a dar clases en algunas instituciones, lo que tenía que ver con cosas de gestión de información. Me vinculé mucho al tema de la información, de la biblioteconomía y de todas estas cosas. Y en este bregar llegó el tema del periodo especial. Cuando llega el periodo especial en Cuba... ¿Qué es el periodo especial? El periodo especial es el momento en que la Unión Soviética rompe con las relaciones con Cuba. Bueno, no deja de suministrar a Cuba todo lo que le daba, y en Cuba se empieza literalmente a pasar hambre. Todos empezamos a pasar un hambre horrible. Y yo entonces iba en bicicleta desde donde yo vivía, que era 20 y tantos kilómetros del lugar al Capitolio, y regresaba en bicicleta. Era muy, muy difícil. Y bajé no sé cuánto, 60 libras, una cosa así horrible. Y dije, bueno, me tengo que cambiar de trabajo. Y entonces empecé a buscar otro trabajo, y comencé a trabajar en una consultoría. Ya en ese momento yo estuve analizando la forma de poderme salir de Cuba. Estando allí, nos empezaron a dar unas conferencias. La Fundación Rockefeller daba unas conferencias que tenían que ver con cosas aquí en los Estados Unidos, de marketing, de investigaciones,
de finanzas, de toda esta serie de cosas, y entonces un poco que se me fue abriendo el mundo del lado fuera de la situación en que vivíamos nosotros, y también el hecho de empezar a tener manejo de bases de datos, o sea, yo empecé a tener relaciones con bases de datos, con la computación, etcétera. Me sentí en la necesidad de saber más de ese tema. Entonces, en las becas que ofrecía España, España mandaba un librito donde ellos ofrecían becas públicas que tú aplicabas. Pude obtener una beca para estudiar en la Universidad de Alcalá de Henares, informática. Estuve... O sea, después que ya tú habías hecho todo esto en Rusia, tú seguías viviendo en Rusia con tus dos hijos. No, yo me regresé a Cuba, estaba trabajando en la Academia de Ciencias, trabajé ahí de especialista y trabajaba en investigación y daba clases eventualmente cuando me pedían, ¿no? ¿Y por qué cogiste España de todo, de lo que...? Bueno, también porque no había otra alternativa. España estaba muy relacionada con América Latina y esas becas que ofrecían, las ofrecían para toda América Latina a través de un instituto que se llama el INAD, que es un instituto de administración pública. Entonces, ahí tú te preparabas en informática, dabas todas las clases, desde análisis de procesos, diseño, desarrollo, programación, redes, con profesores que trabajaban directamente en la práctica. Fue maravilloso esa época porque además conocí muchas personas que vivían en el ámbito de América Latina, éramos alrededor de 35 personas, y cada vez, primero, vivir en España también te va abriendo todas las entendederas. Lo cual ya yo sabía que en Cuba no me podía quedar, tenía que irme de alguna manera. Sí, la Universidad de Alcalá de Henares está al sur de Madrid, o sea que es parte de Madrid. Sí, claro. Yo viajaba casi todos los días a Madrid porque me conseguí un trabajito ahí para poder traer a mi hija a vivir en España, en fin. Y la Universidad de Alcalá de Henares tiene mucha reputación, etcétera. Sí. Yo creo que de hecho la Universidad de Alcalá de Henares fue la original Universidad Complutense, porque Alcalá de Henares fue la ciudad Complutum, creada por los romanos. Sí, luego se mudaron a Madrid y la Complutense está en Madrid, pero esas instalaciones fueron las originales de la Complutense. En las Sierras de España. ¿Tú también estudiaste en la Universidad de Alcalá? Mi segunda maestría es de Alcalá de Henares. Una ciudad preciosa. Sí, muy bonita. Sí. Entonces, sí, Alcalá de Henares fue la ciudad universitaria, Madrid la política y Toledo la militar. Sí. Entonces, la realidad, estuve estudiando ahí, tuve muchas relaciones. Traté de quedarme en España, no había forma de que consiguiera trabajo, me tuve que regresar a Cuba. Me había nacido mi cuarto hijo, que ya era pequeñito en ese momento, no lo había yo conocido ni nada. Porque claro, anteriormente tu familia se quedó en Cuba porque tú no pudiste llevarlo para España. Sí, claro, definitivamente. Entonces, ya desde ahí comencé a tener serios problemas políticos en Cuba y busqué la manera de irme. No voy a caer en el detalle de todas las rencillas esas que se tienen con el gobierno, imagínense la que tiene todo el mundo. Logré irme para México con unas personas que yo trabajaba desde hacía tiempo, usando sus bases de datos, su bibliografía, y cuando llegué a México empecé a trabajar con ellos de director académico de esa institución que se llama Grupo de Difusión Científica, desarrollando proyectos que tenían que ver con esta cuestión de los sistemas de recuperación de información. Como a los 2 años me trasladé a la ciudad de Guadalajara y conseguí una plaza full time en el sistema de universidad virtual de la Universidad de Guadalajara, que recién se creaba. Y me dieron la coordinación de 2 carreras, de la carrera de Información y Tecnologías, de Tecnologías de Información y de Biblioteconomía. Entonces, ahí estuve unos cuantos años, hice muchas cosas, comencé un proyecto que se llama el Observatorio para la Evaluación de Programas Virtuales, donde desarrollamos toda una serie de herramientas basadas en inteligencia, en sistemas de inteligencia para poder evaluar, o sea, lo que se llama ahora Big Data y todas esas cosas. Estando ahí me dio una oferta para ¿cómo se llama?, trabajar en España, en la Universidad de Extremadura, como profesor investigador, y me fui a la Universidad de Extremadura y comencé a trabajar con ellos. Ahí desarrollé diferentes proyectos dentro de la Facultad de Comunicaciones. ¿Y cuando te fuiste para México, te pudiste llevar a tu familia contigo? Sí, ya en México ya saqué no solo a la familia más cercana, sino a un número mayor, a mi hermana,
La mayoría de mi familia, incluyendo mis hijos, se trasladaban en corto tiempo acá a Miami, y bueno, yo tenía un trabajo muy estable en México, etcétera, y después en España también tuve un trabajo. En ese momento, estar viviendo yo en México, un grupo de los compañeros míos que no tenían doctorado, le dan una beca para estudiar, o le dan los fondos necesarios para pagar los estudios en Nova Southwestern University. Y yo comienzo a viajar aquí a Miami a congresos, se llamaba Nova Educa, y en Nova me proponen que yo trabajara con ellos como adjunct faculty, o sea, revisando tesis doctorales de estudiantes de América Latina. Y me vinculo también a trabajar en Nova Southwestern University. Yo vivía en México en ese momento, sigo trabajando en Nova. ¿Y seguías asociado con la Universidad de Extremadura? No, yo me fui después a la Universidad de Extremadura y comencé a trabajar como profesor investigador. De hecho, en este momento pertenezco a un grupo de investigación de la Universidad de Extremadura. Ellos todos los años me pagan un viaje para ir allá, hacemos publicaciones conjuntas, investigaciones conjuntas, etcétera. Y yo me mantengo también en relación con México. En México comencé a participar también en una asociación que se llamaba CUESAT, que tenía que ver con toda la educación a distancia a nivel de México. Y yo participaba también en impartir cursos para la gente que estaba comenzando a desarrollar esta modalidad. Y la verdad tuve bastante éxito en el ámbito profesional. Pude hacer muchas publicaciones, escribí algunos libros, en España igual. En España ganamos algunos proyectos, algunos grants de la Unión Europea para hacer proyectos fuera de España y dentro de España. En fin, la realidad es que si comparamos mi vida en Cuba como profesor investigador, yo puedo decir que fue una época negra, prácticamente sin publicaciones, muy pocas presentaciones en congreso. Sin embargo, la transición por México y por España fue muy prolífera, y ya entonces estaba vinculado también a la academia aquí en Miami con Nova Southwestern University, hasta que en un momento determinado decido venirme acá a Miami, porque la verdad me gustaba mucho los Estados Unidos, la forma de vida, toda mi familia vivía aquí, absolutamente toda, y yo sentía que también iba a tener muchas más posibilidades aquí en los Estados Unidos. Llegando aquí, yo tenía la idea de hacer un negocio que fuera de movilidad docente y estudiantil, y empecé a hacer mi negocio, lo monté y todo eso. Explícanos un poquito qué es lo que es eso de movilidad docente y estudiantil. En el mundo ahora mismo, en el mercado de la movilidad docente y estudiantil tiene alrededor de 15.000 millones de dólares de movimiento de dinero. Eso es que con el advenimiento de las relaciones entre las diferentes universidades, la ciencia siempre tiene que tener una relación, y la academia entre todas las universidades, porque eso es lo que hace comprobar la veracidad de si una universidad tiene calidad o no, tanto en su investigación como en su proceso docente educativo. Y entonces se mueven estudiantes a diferentes lugares, se hacen convenios donde la gente toma crédito. Ahora ya es muy popular. Los congresos, todas esas cosas. Hasta hace 5 años esto de la doble titulación, la gente, por ejemplo, en México eso era prohibido. Sí. Y ahora en todos los países lo que quieren es hacer doble titulación, y entonces se mueven mucho en los diferentes países. Por ejemplo, en Europa hay un programa que se llama Erasmus, y los estudiantes van a hacer sus créditos, pero si tú vives, por ejemplo, en Holanda y puedes hacer tus créditos en España, o vives en España, puedes hacer tus créditos en Alemania. Una parte de los créditos, claro, quiere decir, de carreras que sean similares. Te da la oportunidad de viajar. Exactamente, conocer la cultura, todas esas cosas enriquecen mucho en la parte estudiantil de la vida de uno, tener conocimiento de otras culturas, de otras formas de proyectarse en la vida, ¿no? Y entonces yo venía con esa idea de hacer ese negocio. De hecho, hice algunos grupos que traje un par de grupos de México y uno de España, pero da la casualidad que me llamaron de este lugar donde yo trabajo ahora porque ellos querían hacer una universidad en línea. Y me preguntan, bueno, ¿y qué cosa es una universidad en línea? Y entonces me dicen, bueno, ven a hacernos una breve presentación. Cuando le hago la presentación... Pero antes que llegue allá, déjame hacer la pregunta. Entonces, tú vienes para los Estados Unidos y sigues trabajando con Nova Southwestern University. Sí, ¿Y tu papel, qué papel tenías tú en Nova Southwestern University? No, yo era un adjunct faculty y era un chair o sea, un director de tesis doctorales. Llegué a tener 23 estudiantes, que era demasiadísimo, o sea,
dirigir 23 tesis doctorales es bastante complicado. Explícanos y daba un poquito, cursos. Explícanos un poquito eso de dirigir las tesis como director de tesis doctorales. ¿Qué es lo que tú hacías o lo que haces? ¿Qué es lo que se espera de un director de tesis doctoral? Para hacer una tesis doctoral hay una estructura, cada universidad tiene una estructura específica de cómo se va a conformar ese trabajo. Hay que pasar una serie de cursos en algunas carreras. En otras carreras son tesis enfocadas solamente a tutorías, no hay que pasar cursos. Pero sin embargo coexisten las dos cosas. Hay doctorados profesionalizantes, que son los doctorados en educación, en administración, etcétera, que generan proyectos de investigación aplicables o aplicados. Y hay doctorados que terminan con un PhD, que se enfocan un poco más a la investigación pura, ¿correcto? Entonces, en las tesis doctorales uno lo que hace es, bajo una metodología y partiendo de la experiencia que uno tiene, es dirigir un tema seleccionado previamente con el estudiante, todo la trayectoria de ese estudiante hasta que ese estudiante llegue al final. Eso es una constante interacción estudiante-director de tesis. Es permanente porque el estudiante, por lo regular, que es estudiante, por supuesto que es normal que sea así, no entiende qué cosa es un problema de investigación. Entonces siempre da la solución por el problema. Y partiendo desde ahí, hay que ir dirigiendo al estudiante de manera tal que se plantee un verdadero problema de investigación, porque si no hay problema, no hay investigación. Entonces hay que plantear un problema de investigación y de ahí en adelante tú lo vas ayudando a justificar el problema, a presentar el objetivo principal del problema, las preguntas de investigación, seleccionar la metodología de investigación, desarrollar los instrumentos donde tú vas a capturar la data que vas a utilizar, validar esos instrumentos, después capturar la data y después discutir la data, los resultados. La discusión de los resultados, de los findings, de lo que tú vas a encontrar, se hace con un contraste con la bibliografía que tú estudiaste y con la opinión misma que tú tienes de lo que tú estás haciendo. O sea, cada tesis doctoral tiene que tener una parte de innovación, tiene que tener algo de originalidad. Y por lo regular también los estudiantes cometen el error de que quieren resolver toda la ciencia. Y la verdad de la vida es que mientras más específico sea el problema, más éxito tú tienes. Porque al final, cuando tú desarrollas una tesis doctoral, tú la haces en un contexto determinado. Por ejemplo, la puedes hacer aquí en Miami, que tiene unas condiciones y unos requerimientos X. Pero eso se puede reproducir bajo esa misma metodología en otro lugar con otras condiciones. Tú no estás copiando nada. Claro. Si tú tienes un trabajo original, lo único que tú estás utilizando lo que ya hicieron tus antecesores para poder aplicarlo a tu situación específica. A la situación específica que claro, tú tengas. Claro. Entonces es un trabajo muy interesante. La relación entre estudiante director de tesis es como un matrimonio. Yo siempre digo que eso es un matrimonio, bien llevado, mal llevado, pero hay que estar ahí y tratar de no divorciarse, porque hasta es la garantía de que tú vas a terminar. Sí. Y esas cosas se quedan después arraigadas muy profundamente en la vida de uno. Yo lo digo porque yo tengo todas mis vivencias, ya dije, los 26 años yo había recibido el doctorado, pero esas vivencias se quedaron en mí profundamente y eso es lo que me permitió después dirigir las tesis de doctorado que he dirigido durante los años y lograr resultados importantes con los estudiantes en ese ámbito. Pues nada, trabajé en NOAA ese tiempo y cuando yo le expliqué a los dueños, a los directores de la institución donde fui a hablar, donde existe ahora Humboldt International University, me propusieron que me quedara a trabajar con ellos. Vamos a tomar para poder hablar de Humboldt sin tener interrupciones, vamos a tomarnos un pequeño descanso, así damos tiempo a Iván, que siempre nos ayuda en la parte técnica, a que le dé permiso a las personas que son los patrocinadores de este programa, y cuando regresemos vamos a hablar contigo sobre eso mismo, cómo tú llegas a Humboldt, quién es Humboldt, por qué Humboldt está en este país, qué es lo que es la educación virtual, la educación en línea, que es un poquito diferente de clases presenciales, y hablamos un poquito de eso y nos explica qué tienen que hacer las personas que estén interesadas en unirse a Humboldt University. Perfecto. Y nos vemos enseguida.
Doral Kia en el 101-55 Northwest y la 12 calle en Doral. Abierto los 7 días de la semana con especiales en todos los modelos. 10 años o 100,000 millas de garantía. Por eso usted no paga tarifas mecánicas, intereses muy bajos y planes especiales para todo tipo de crédito. Su solución es sin dudas Doral Kia. Para detalles llame al 786-259-7156. Doral Kia. Tanta gente no puede estar equivocada. Muchas personas dicen, mi hogar es mi castillo. No importa si es un efficiency, es una mansión de 25 habitaciones con piscina. Y es verdad que nuestro hogar es un castillo, porque es el lugar donde buscamos descansar y pasarla bien y separarnos de todo lo demás. Por eso, si alguna vez tiene algún problema como salideros, si hay un fuego, si tienes daño por un huracán o a lo mejor tiene algún problema de plomería, recuerde que deben llamar a Preferred Adjusting Services, que ellos le van a ayudar. Pueden llamar al 786-597-2410. Liena, ¿no es verdad? Es correcto, nos pueden llamar al 786-597-2410 y lo podemos ayudar con salideros de agua, con tupiciones, con daños por causa del huracán, fuegos, vandalismo, moho, cualquier daño que tenga su propiedad. Lo primero que tiene que hacer es llamarnos al 786-597-2410. Ingrid Lucía, Iraín, ustedes se imaginan un congrí cocinado al carbón con chicharroncito por arriba. Y si a eso le agregas unas costillas o un pollo también cocinados al carbón. Óigame, ¿y qué les parece si a eso lo acompañamos con un tamal original cubano, con maíz de verdad, con tostones y yuca con mojo? Vaya, que se me hace la boca agua ahora mismo. Ya, Iraín, por favor. Eso no es real en este pueblo. ¿Dónde tú vas a encontrar eso? Estamos hablando, definitivamente, de ciencia ficción culinaria. Y después que le pongan sal. No, Raulito, eso es una realidad. En Country Fruits and Juice, en la Chrome Avenue y la 122 calle, el tamalazo, donde también disfrutas de batidos y jugos naturales. Sí, en la 122 calle del Southwest y Chrome Avenue, en un ambiente familiar con monta de caballos y ponis para los más pequeños de la casa. Chrome Avenue y la 122 calle del Southwest. Ahí nos vemos. ¡A comer! Regresamos de vuelta con el doctor Javier García y también tenemos invitado al señor Montes, que como siempre nos acompaña como copresentador y apoyándonos en todo. Él es el que, la mano derecha, la izquierda, la cabeza, los hombros, de todo. Porque si no fuera por el señor Montes no haríamos ni 40% de lo que hacemos. Bueno, ha hecho una introducción brillante conduciendo a Javier, que fíjate que tiene que tomar agua de todo lo que ha hablado. Todo lo que ha hablado. Y llegamos a Humboldt. Exactamente, o sea, hablamos de que cómo él comienza su carrera profesional universitaria en la Unión Soviética, en Rusia, después regresa a Cuba, después se asocia a una universidad en España, después puede ir a México y Extremadura. Y eso le permite, a mí me interesa el viaje a México porque el viaje a México le permite que él pueda hacer que su familia inmigre y salga de Cuba, que eso es vital en ese momento. Su realidad presente es Humboldt, y Humboldt realmente tiene un panorama de posibilidades. Pero vamos a ver, Javier, ¿cómo es Javier? Yo creo que nos diga cómo es que tú llegas a Humboldt. Yo sé que naturalmente tienes esas relaciones a nivel académico y eso te abre puertas. Tú conoces a estas personas que son los dueños o los presidentes o los fundadores de Humboldt, ¿y qué sucede? A ver. Sí. La realidad es que como yo venía con ese proyecto de movilidad estudiantil, yo había visitado diferentes instituciones. Claro, para tratar de traer grupos y hacer. Y uno de ellos era este New Professional Technical Institute y habíamos firmado un convenio y todo. Entonces me llama la que en ese momento estaba directora si quería y podía explicarle qué cosa era una universidad virtual. Y yo voy a explicarle lo que es la universidad virtual. ¿Y qué es lo que es una universidad virtual? Bueno, en ese momento yo les intenté explicar que era una universidad virtual, es una universidad basada o mediada por tecnología, que puede tener diferentes grados de virtualidad. La virtualidad es cuando tú no te estás viendo con el profesor directamente, o sea, sino que todo es a través de una computadora. Pero puede haber, puede ser un 50% encontrarte con el profesor directamente y un 50%
por internet. Eso es lo que más está en uso en este momento, la verdad. Inclusive ya en el mundo de las escuelas, lo que es hasta high school, ya se usa mucho también la cuestión de la tecnología y el trabajo por internet. En los colleges igualmente, o sea, prácticamente ningún college y ninguna universidad del mundo ya todo lo hace presencial. Eso es irreal. Hay muchas cosas que ya se hacen a través de la tecnología. Sin embargo, cuando es virtual 100%, hay que tener toda una serie de principios. La gente que desconoce verdaderamente el asunto dice, tengo una universidad online, sin conocer los principios de la virtualidad. Y piensan que es una universidad online porque te graban, como ahora mismo si me están grabando a mí, yo haciendo este conversatorio, y entonces se lo presentan a unos estudiantes como una clase o como una conferencia. Eso no es virtualidad. Eso es lo mismo que hacer una clase presencial. Exactamente. ¿Entiendes? Y la presencial inclusive es mejor porque el estudiante está sentado en un salón y le puede hacer preguntas al profesor. Pero cuando tú estás por internet no hay bidireccionalidad. O sea, y la esencia del aprendizaje es que siempre haya un feedback con el estudiante, que haya una integración en el aprendizaje, que haya una relación. O sea, no solamente con el instructor o con tu profesor, sino con los otros compañeros, con la universidad en sí, inclusive con los recursos educativos que tú tienes. O sea, la educación virtual, para definirlo, se refiere a utilizar los métodos didácticos correctos para generar el aprendizaje fundamentalmente de los estudiantes, motivarlos a que ellos desarrollen el autoaprendizaje. Hay principios como el planteamiento de la solución de problemas, el desarrollo de competencias, el estudio por proyecto, el aprendizaje por proyecto, etc. Si se deja eso a un lado, tú no tienes un modelo virtual, o sea, tienes que plantearte toda una serie de cosas. ¿A través de qué? Del uso del diseño instruccional, o sea, hay que diseñar una metodología específica para generar esas técnicas didácticas, esas técnicas de relaciones con los estudiantes. La gente piensa, hay muchas universidades que funcionan y con éxito, también es por el desconocimiento. Nadie sabe lo que no sabe. Entonces, en América Latina hay países que llegan, no quiero mencionar nombre de país ni de universidades, que dicen, nosotros somos una universidad virtual. Graban conferencias, dan las conferencias y eso le dicen, estamos dando una clase virtual, cuando eso no es cierto. Eso no es cierto. Tiene dos formas de comunicación la virtualidad, la sincrónica y la asincrónica. Fundamentalmente la asincrónica, que quiere decir que está abierta la plataforma 24 horas al día, 365 días al año. O sea, el estudiante puede entrar en el momento que quiera, hacer sus tareas. Las tareas tienen un due date, tienen una fecha de cumplimiento, claro. Correcto. Igual que en una clase presencial. Exactamente. Sin embargo, tienes la facilidad de entrar a la hora que te sea mejor a ti. Si trabajas, hacerlo por la noche, hacerlo el sábado, hacerlo el domingo. O sea, tienes una flexibilidad en el estudio que te permite estudiar a tu tiempo, a tu ritmo, pero no tienes que estar a una hora en la clase. Eso es una pregunta más frecuente de las personas que no saben qué es la virtualidad. Bueno, me voy a inscribir. ¿A qué hora tengo que ver al profesor? No. Tú estás en una plataforma y tú empiezas a interrelacionarse, a trabajar con tu plataforma. Y ahí se te va a decir un día, a lo mejor tienes una conferencia, tienes un web conference, tienes un trabajo de equipo con los otros estudiantes, en fin. Lo que decida en ese momento el instructor o el diseño instruccional que ya tienes en la plataforma desde antes que empiece la clase. O sea, eso es una de las cosas más interesantes. Pero definitivamente, si fuera posible, lo mejor que hay es la educación semipresencial. ¿Por qué? Porque tú unes aquí el hecho de tener un enfrentamiento con los estudiantes, las emociones, todo eso es muy importante a la hora también de tener una influencia sobre los estudiantes y en el aprendizaje. Fíjense que no hablo de enseñar, porque el hecho de enseñar es evidente o es real solamente en el momento que la gente está aprendiendo. Claro. Si el estudiante no aprende, no hay enseñanza, ¿no? O sea, la enseñanza se genera siempre que hay aprendizaje. A partir de la creación de esa universidad virtual, esa universidad online, ¿qué resultados, qué expansión ha tenido Humboldt International University a partir de Miami? ¿Hacia dónde están
la ubicación de los estudiantes que forman parte de esta universidad virtual? Bueno, tengo que decir que esta universidad proviene de un grupo que se creó en España, el Centro Español de Nuevas Profesiones, en los años 56, 57, around. Entonces, después fueron a Venezuela, ahí crearon el Instituto Universitario de Nuevas Profesiones, vinieron a Miami, crearon New Professional Technical Institute, y después se creó la primera universidad Alejandro de Humboldt en Venezuela, y después fue que se creó Humboldt International University en el año 2012. Aquí como en universidad virtual. Correcto. Después se creó posteriormente una universidad Humboldt en Panamá, que ahora está en ciernes, está comenzando. La realidad es que nosotros hemos logrado, a través de las relaciones personales y la promoción, etcétera, en tener estudiantes en diversos lugares fundamentalmente del mundo iberoamericano. O sea, hemos tenido estudiantes en España, primero venezolanos, porque era una marca que ya los venezolanos conocían con anterioridad, y donde quiera que hay venezolanos, por supuesto, no hay que decirle qué cosa es Humboldt, sino ellos ya lo conocen. Pero después tenemos una importante expansión en países como Colombia, México, República Dominicana, estamos teniendo un auge bastante grande, Chile, fundamentalmente hemos tenido en España, y eventualmente tenemos estudiantes. Bueno, en Estados Unidos tenemos muchos estudiantes, o sea, el segundo país después de Venezuela en cantidad de estudiantes es Estados Unidos, pero en realidad hay una comunidad latina bastante grande. La mayoría de nuestros estudiantes son latinos, pudiéramos decir que el 90%, pero hemos tenido estudiantes de Rusia, de Alemania, de esa zona de Europa en algunas cantidades. Tenemos clases en inglés y en español. Los estudiantes que hacen su placement test, su test de suficiencia, su examen de suficiencia, y salen bien, y directamente van a estudiar en inglés. Y los que estudian en español también se les trata de dar la oportunidad de que mejoren su inglés, y tienen que estudiar definitivamente clases en inglés, la bibliografía se le pone en inglés. O sea que estamos preocupados porque lleguen a utilizar el idioma inglés como una herramienta de trabajo también en su vida naturalmente, universitaria. A nivel mundial, el inglés es la lengua dominante para cualquier persona que tenga estudio universitario. Es que en muchos países de Latinoamérica no puedes recibir el diploma de universidad si no has completado cierto curso de manejo de la lengua en inglés. No, y lo que es el maestría y doctorado, te exigen una calificación del TOEFL o de cualquier otro tipo de sistema de estudio en inglés. El 80% de las publicaciones de calidad, de las publicaciones peer review arbitradas, se publican en inglés. O sea, ha sido así, y eso va a continuar. Y de hecho muchos países de Europa, sus tesis que escriben de maestría, inclusive de licenciatura, las escriben en idioma inglés, porque es una mejor manera de poder penetrar el mundo académico, o sea, con tu producto, con lo que tú haces académicamente. Javier, habla un poco de las ofertas educacionales de Humboldt. Licenciaturas, maestrías. Y bajo la licenciatura, bajo la licenciatura, ¿cuáles son las especializaciones, maestría, cuáles son las especialidades de doctorado, etcétera, para que las personas vayan, aunque bueno, antes de seguir más adelante vamos a dar un momento el número de teléfono de Humboldt para las personas que estén interesadas, que pueden llamar. Humboldt está abierto, y generalmente, como decimos, virtual, se le pueden mandar también un correo electrónico, o pueden acceder a Humboldt a través de la página de Twitter y de Instagram, que es HI University. HI University es el hashtag de Humboldt. También el número de teléfono, si están interesados en llamar, es el 305-448-7454. 305-448-7454. Pero vamos a hablar, antes que se me olvide, que lo que mencionó Montes, que es muy interesante, ¿cuáles son las áreas de especialidades bajo la licenciatura, la maestría y los doctorados? Bueno, adelante, Javier. Nosotros desde que empezamos tenemos desde asociado hasta doctorado, o sea, que se fundó la universidad, tenemos de asociado hasta doctorado. Tenemos un asociado en administración de empresas, en Business Administration, y ahí tenemos las salidas profesionales siguientes, negocios internacionales, tenemos marketing y tenemos emprendimiento.
Después tenemos una licenciatura, tenemos otro asociado en tecnologías de la información, que es un asociado muy, muy práctico. Esto le permite, la persona que termina esto puede trabajar tranquilamente asistiendo en la parte de informática todas las áreas de una organización, desde redes, desde seguridad, sistemas operativos, programación, etcétera, etcétera. O sea, puedes tranquilamente trabajar atendiendo todo lo que es informática en una organización. Tenemos también administración de la salud, Health Information Management. Tan importante en nuestra área, porque nosotros tenemos, en esta área tenemos mucha población que tiene más de 60 años y naturalmente mientras más viejo uno se va poniendo, la salud es uno de los problemas que los retos más importantes que tenemos de cómo mantenernos saludables. No, y la demanda de especialistas en esta área es muy, muy grande. Sí. Entonces todo lo que tiene que ver con la administración de la salud, lo que es billing, coding, toda la parte esta de administrativa, pues la impartimos nosotros, también la parte informática, cómo se manejan los sistemas que tienen que ver con la salud, toda esa serie de cosas. La otra carrera que tenemos nosotros es entonces la licenciatura en Administración de Empresas, que también tiene tres salidas. Tiene una salida de negocios internacionales, marketing y emprendimiento. Después tenemos una maestría, que es una maestría, un MBA, una maestría en Administración de Empresas, con 2 salidas también, de negocios internacionales y marketing, y tenemos una maestría en liderazgo. Aquí en liderazgo tenemos una salida para administración, liderazgo en administración, en organizaciones en general, liderazgo organizacional, y una salida en educación. O sea, aquí ya empezamos a vincularnos a los temas de educación. Y después tenemos 2 doctorados, un doctorado en Administración de Empresas y un doctorado en Educación. El doctorado en Educación tenemos una salida en Sistemas Ambiente Educativo y una salida en Currículo de Instrucción. O sea, esas son las carreras que nosotros tenemos ahora. Ahora mismo, como estamos en un proceso de acreditación, no podemos presentar más programas, porque para poderte acreditar, al menos las carreras tienen que tener 1 año después de terminados de graduado. Entonces, hasta que nosotros no terminemos el proceso de acreditación no podemos lanzar más carreras, pero sí esperamos lanzar carreras en el ámbito de las ingenierías y de las ciencias duras, lo que tiene que ver con Big Data, con análisis de sistemas, etcétera, que es una cosa que tiene mucha demanda en este momento. ¿Qué nuevos planes o qué nuevas ideas está concibiendo Humboldt a los efectos de estas plataformas internacionales? Bueno, en realidad nosotros no hemos parado ni un momento el desarrollo tecnológico de Humboldt. Nos hemos enfocado a permanentemente mejorar el ambiente educativo. Nosotros estamos intentando desarrollar un ecosistema educativo propio. Y el sistema educativo propio tiene la premisa de que tiene que ser abierto. Nosotros intentamos no utilizar software comerciales, no porque sean comerciales o no, sino porque el desarrollo de la tecnología es tan violento que muchas veces aparecen herramientas de mayores posibilidades, de mayores funcionalidades, y entonces si tú te amarras a un solo sistema, después tienes que estar casado con ese proveedor. Con respecto a eso, ahora mismo estamos utilizando una plataforma inteligente para las clases de matemáticas que se denomina EasyLet Math. Es una herramienta que verdaderamente está en el top de la cuestión tecnológica en el mundo. Hay herramientas de matemática que me han preguntado, tampoco quiero mencionar nombres, no está bien que lo diga, pero los comparativos que conocen la gente nada tienen que ver con esto, porque cuando tú tienes una herramienta basada en inteligencia artificial, la base de datos es una base de datos de conocimiento que aprende por sí misma. Y yo les voy a poner un ejemplo sencillo. Cuando las personas utilizan en la escuela una herramienta que te dicen, no, esto es automatizado, la diferencia entre esto que nosotros utilizamos y esta que utilizan normalmente es que eso tiene una base de datos con unos registros específicos, limitados, ¿entiendes? Entonces estoy haciendo una prueba en Excel. Cuando se termina la cantidad de posibilidades que tiene ese test, empieza por la primera de nuevo. Y esta de que nosotros estamos nombrando, EasyLet,
no terminan sus variables nunca, porque es una base de datos que ella misma aprende a partir de agentes inteligentes. Por lo cual, tú puedes tener 5.000 estudiantes con diferentes tareas, 50.000 estudiantes con diferentes tareas, 500.000 estudiantes con diferentes tareas, 5 millones de estudiantes con diferentes tareas, porque la base de datos siempre te va a generar algo nuevo. Y sin embargo, te genera un track, un camino para cada estudiante que, en dependencia de su nivel cognitivo, sea alto, sea bajo, lo va llevando hacia una meta que siempre es igual para todos. Y eso posibilita que los estudiantes mejoren sus competencias y que ellos mismos se autocontrolen y que los maestros estén viendo qué está haciendo el estudiante, no solamente los maestros, la dirección de una escuela o la dirección de un distrito o la dirección de un país, si se quiere, ¿no? Este es el ejemplo típico de una educación individualizada, claro, que es sí. el objetivo en este momento, hace ya años, de todos los niveles educacionales. Claro. Que no haya sencillamente un programa a seguir, sino lo que el estudiante específico requiera. Sí. Déjame hacerte una pregunta, ahora que todavía estamos en el tema lo que es la licenciatura, la maestría y el doctorado. ¿Cuánto tiempo, si un estudiante que está interesado en adquirir este conocimiento, en tener este título universitario tan fácil, porque va a ser totalmente en línea, puede comunicarse con el profesor en línea, puede comunicarse con los compañeros en línea, ¿cuánto tiempo dura cada curso? Sí, los asociados, bueno, el curso en sí, un curso de cada programa, vamos a suponer. Un asociado tiene 60 créditos. Generalmente en la vida real son como 2 años. Sí, son 2 años. Los cursos son cursos de 8 semanas, son intensivos, se le ponen en la oferta a los estudiantes 2 cursos por término, y esos duran 8 semanas y 2 semanas de descanso entre término y término. Eso es fantástico porque normalmente los cursos universitarios duran hasta 3 meses. Bueno, los semestrales son 16 semanas, 17 semanas. 16 semanas que es sobre todo para la persona que está trabajando, la persona que está ocupándose de su familia. 16 semanas son 16 semanas. Sí, avanza mucho más. Eso es una decisión que nosotros tomamos porque de donde yo venía, nosotros teníamos semestres de 16 semanas, pero al estudiante había que darle 4 o 5 cursos. Exactamente. Eso es una cosa, un desastre, porque no tienen tiempo de manejar todas las materias, de compartir con los compañeros, con el profesor. Entonces esta manera es mucho más. Estos mini términos, estos quarters, que es como se llaman, cuatrimestres, dan la posibilidad facilitan más la cuestión. Bueno, estos asociados 2 años, ya dije. Los bachelors son 4 años, o sea, las licenciaturas 4 años. Las maestrías son bastante rápidas, son 18 meses, o sea, que año y medio, es un track bastante rápido. Y los doctorados se trabajan para hacerlo en 3 años. ¿De qué depende eso? De si duran de 3, 4, 5 años, en qué tiempo se escribe la tesis doctoral. La tesis nunca se puede planificar un tiempo específico. Hay gente muy sagaz que o se pone para eso completamente o se dedica 100% a eso y puede terminar un doctorado en 2 años, pero no es lo usual. Yo he tenido estudiantes que han terminado en 2 años, pero no es lo usual. Lo usual es que entre 3 y 5 años en función del tiempo que se demora el estudiante para escribir la tesis doctoral. Y naturalmente, cuando estamos hablando de tesis, que no es solamente escribir la tesis, hay diferentes preparativos, porque por ejemplo, por ley, los estudiantes tienen que hacer un curso sobre qué tipo de el CIRI. Habla un poquito del CIRI, de por qué se necesita ese curso y por qué es importante para un doctorado. Quiero decir que Estados Unidos, ¿no?, es el único país que tiene aplicada la ley federal para la realización de doctorados, y eso es sumamente importante porque este curso establece las normas y regulaciones del procesamiento de la información y las normas éticas de relacionarse con seres humanos, con personas o con todo lo que tú vayas a hacer. La privacidad que tienes que tener en un momento determinado, qué tiempo pueden estar guardados los resultados. Y esto es una cosa única de los Estados Unidos que da un valor a los investigadores muy importante por encima de otros países, que inclusive en ningún país desarrollado se hace eso, pudiéramos decir de Europa, o en Japón o en Corea del Sur, etcétera, sino que se hace solo aquí en los Estados Unidos y es importante. Algo que Javier no ha mencionado y que es muy importante antes de que concluya este programa
es la vinculación o el networking, la interrelación con otras universidades a través de un protocolo de presentación internacional que se llama EduAction. Habla un poquito de esto. Ay, sí, antes bueno, nosotros celebramos una especie de congreso donde hay talleres, cursos, etcétera, conferencias magistrales todos los años en diferentes países que se denomina EduAction. Ya en este momento vamos por la 7ª edición y hemos celebrado EduAction en Madrid, en República Dominicana. Este año que viene, EduAction 2020 se va a celebrar en México, en Pachuca, Hidalgo, y posteriormente el 2021 sería aquí en Miami. La mayoría se han celebrado en Miami, pero esto ha creado la posibilidad de que estemos interrelacionados con muchas más universidades, con muchos más profesionales que acuden a nosotros también para participar en los procesos de nuestra universidad, que ellos mismos imparten cursos, que eso enriquece mucho la universidad porque son diferentes proyectos que se integran dentro de Humboldt International University. Muy importante, o sea que hay una posibilidad de que estas personas que están participando como estudiantes que tengan la oportunidad de compartir ideas con estas otras personas que se reúnen en el... Sí, es el momento de un encuentro. En primer lugar, gracias a ustedes dos también, hacemos una cosa que se llama el STEM Fest, donde vienen los niños de high school y de otros niveles a presentar los mejores proyectos que se han presentado aquí en el condado de Miami-Dade. Ese es el primer día del evento. Después vienen las conferencias magistrales y los talleres al unísono. Y después también se hace el coloquio de los estudiantes de doctorado. Ahí van los estudiantes de doctorado a presentar sus trabajos ante un tribunal donde se le hace una crítica bastante fuerte, pero esto les sirve como experiencia para poder continuar el trabajo que está haciendo, etcétera, cada estudiante de doctorado. Y la verdad nos ha dado un resultado muy importante este coloquio doctoral que nosotros hacemos. Antes del himno del aire, quiero recordar que por favor, si tienen están interesados en una carrera universitaria, si están interesados en mejorar su vida, mejorar su futuro, pueden acceder a través de las redes sociales a Twitter, la página de Twitter y la página de Instagram de la universidad es HI University. HI University, o sea, @HI University en ambas plataformas, en Instagram y en Twitter. También en Facebook buscan Humboldt International University y ahí pueden también contactar con la universidad. De todas formas, les vamos a dar el teléfono, el 305-448-7454, 305-448-7454. Y Montes... Se pueden ofertar becas. O sea, exactamente, también puede haber becas. Hay diferentes organizaciones que promueven el Humboldt Group Foundation, Learning for Peace, o sea, oferta becas para que los estudiantes puedan tener mejores condiciones económicas. Claro, sí, se puede ser media beca, una beca parcial, una beca completa, depende, y es muy fácil porque tú sabes lo que es la comunidad, la facilidad de hacer esto desde la comunidad de tu casa, que llegas de tu trabajo, no tienes que estar, como tú dijiste, no tienes que estar a las 3 de la tarde exactamente, tú puedes hacerlo después que termine de acostar a los niños, después que termine de cocinar, después que lave la ropa, lo que tú quieras, te puedes poner en tu plataforma universitaria y así ir tomando de 2 cursos en 2 cursos, cuando vienes a ver ya tienes un asociado, una licenciatura, una maestría y hasta un doctorado. Montes, ¿tú tenías algo más que...? La universidad está ubicada en Flagler y la 40, aquí en Miami, en un edificio muy hermoso, pero a la misma vez, o sea, pueden visitarla, tiene una galería de arte que cambia todos los meses como atracción para la comunidad. En fin, cualquiera de los temas que hemos mencionado en este programa sería interesante que pasaran y se acercaran a la universidad. Muchas gracias. Gracias doctor a ustedes García, por haberme invitado, ha sido un placer. Ha sido un placer, la verdad que siempre haber visto una vida tan joven, ¿no? Y con tantas cosas, Rusia, México, España, Estados Unidos, Nuevo Cuba. 5 niños. 5 niños, increíble. Bueno, para eso vamos a hablar para otro programa, cuántos niños y cómo fue. Porque pues, hay que también, pero para mantener a 5 niños hay que trabajar mucho. Hay que trabajar mucho. Bueno. Y la verdad que nosotros, Montes y yo hemos visitado algunos lugares contigo viajando para hacer estos congresos, sí. Y me he quedado tan impresionada porque hay que ver el poder que tiene el doctor García para traer este montón de gente, que uno lo dice fácil pero es difícil. ¿Tú sabes lo que es?
llegar a una universidad que te ofrezcan un lugar donde atender, la comida, la estadía, la transportación, todas esas cosas que son tan importantes y es difícil de hacer esa coordinación, y este señor lo hace. Yo he trabajado no solamente para las escuelas públicas, sino para diversas universidades y colleges aquí en Estados Unidos, y realmente tanto de manera presencial como en carreras virtuales, y realmente la plataforma virtual de Humboldt International University no tiene paralelo. No tiene comparación. Es originalísima, muy precisa y muy rápida. Y es verdaderamente una plataforma virtual. No es un invento de que, bueno, esto es virtual, vamos a poner un video por media hora. Eso es exactamente lo que mencionaba él, pero hay muchas universidades que ponen el libro y usted sencillamente lee por el libro. Sí. Y como está en la plataforma, pues eso es virtual. Sí. O bien el video del profesor que dio la clase hace una semana y lo repiten los próximos 15 años. Eso no es virtual. Eso no es virtual. Bueno, estamos muy agradecidos de que nos haya sintonizado hoy y esperamos verlo el lunes que viene a la 1 de la tarde, donde vamos a tener otro invitado, también realmente hablando de educación y eso, pero muy importante porque esto también, nuestro invitado de la semana que viene, tiene que ver con su localmente la política del futuro de educación de las escuelas públicas. Les tenemos una sorpresa, nos vemos entonces la semana que viene. Doral Kia en el 101-55 Northwest y la 12 calle en Doral. Abierto los 7 días de la semana con especiales en todos los modelos. 10 años o 100,000 millas de garantía. Por eso usted no paga tarifas mecánicas, intereses muy bajos y planes especiales para todo tipo de crédito. Su solución es sin dudas Doral Kia. Para detalles llame al 786-259-7156. Doral Kia. Tanta gente no puede estar equivocada. Muchas personas dicen, mi hogar es mi castillo. No importa si es un efficiency, es una mansión de 25 habitaciones con piscina. Y es verdad que nuestro hogar es un castillo, porque es el lugar donde buscamos descansar y pasarla bien y separarnos de todo lo demás. Por eso, si alguna vez tiene algún problema como salideros, si hay un fuego, si tienes daño por un huracán, o a lo mejor tiene algún problema de plomería, recuerde que deben llamar a Preferred Adjusting Services, que ellos le van a ayudar. Pueden llamar al 786-597-2410. Liena, ¿no es verdad? Es correcto, nos pueden llamar al 786-597-2410 y lo podemos ayudar con salideros de agua, con tupiciones, con daños por causa del huracán, fuegos, vandalismo, moho. Cualquier daño que tenga su propiedad, lo primero que tiene que hacer es llamarnos al 786-597-2410. Ingrid Lucía, Iraín, ustedes se imaginan un congrí cocinado al carbón con chicharroncito por arriba. Y si a eso le agregas unas costillas o un pollo también cocinados al carbón. Óigame, ¿y qué les parece si a eso lo acompañamos con un tamal original cubano, con maíz de verdad, con tostones y yuca con mojo? Vaya, que se me hace la boca agua ahora mismo. Ya, Iraín, por favor. Eso no es real en este pueblo. ¿Dónde tú vas a encontrar eso? Estamos hablando, definitivamente, de ciencia ficción culinaria. Y después que le pongan sal. No, Raulito, eso es una realidad. En Country Fruits and Juice, en la Chrome Avenue y la 122 calle, el Tamalazo, donde también disfrutas de batidos y jugos naturales. Sí, en la 122 calle del Southwest y Chrome Avenue, en un ambiente familiar con monta de caballos y ponis para los más pequeños de la casa. Chrome Avenue y la 122 calle del Southwest. Ahí nos vemos. ¡A comer! La Meca Radio presentó el show de Gema Carrillo. Gracias por la atención prestada, amigos, y hasta la próxima.